Gloria a Dios. En este día, mis amados, que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Hace algún tiempo he venido recibiendo de parte de muchos conocidos, amigos y personas creyentes una serie de dudas que le está generando en su vida el si es bíblico o no, o si se puede o no se puede, que un creyente de una iglesia o denominación pueda asistir a un culto de otra denominación, entendiendo, hermanos, que sea de sana doctrina. Muchos le dicen a uno, pastor, yo quisiera congregarme de pronto en otro lugar, pero mi pastor me enseña y me dice que yo no puedo ir a otra iglesia, yo no puedo reunirme con otros hermanos, yo no puedo congregarme con otros familiares que no se reúnen en la misma congregación en la que yo estoy. Eso, mis hermanos, ha llevado a que muchos se desanimen en la fe, porque les han puesto en sus vidas, digamos, un cheat o lo que ellos mismos llaman un ADN acerca de la denominación o el concilio al cual ellos pertenecen. En este día quiero, y por medio de esta predicación, exposición de la palabra, quiero mostrarle bíblicamente si se puede o no se puede usted reunirse en otro lugar o en otra congregación. Para ello no vamos a tomar lo que el hombre diga. Mis hermanos, es importante que el concepto solo escritura, que fue lo que nos enseñaron los reformadores en el caso de Martín Lutero, que dijo solo escritura. Hoy no se habla mucho de la escritura, sino lo que un pastor, un concilio, una denominación quiera hablar o quiera enseñar. Entonces, lo primero es solo escritura. Si no está la escritura, no lo podemos recibir y no va a ser algo que nosotros querramos obedecer. Para ello, yo le voy a invitar para que usted mire conmigo la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Y vamos a ir al versículo número 19 en adelante. San Juan capítulo 4, versículo 19. Y nos dice la palabra del Señor. Le dijo la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Le dijo Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, para los que no saben en el texto de qué viene hablando de Jesús. Cuando se encuentra la mujer samaritana, la mujer de Samaria, Jesús viene hablando con ella, la confronta con su pecado y ella entiende y le dice: bueno, yo veo que tú eres profeta. Y ahí le viene la gran pregunta: a nosotros nos enseñaron y adoramos en ese monte, y los judíos dicen que es en Jerusalén. Cuando tú le preguntas a un creyente, él dice que él debe adorar dentro de su iglesia o su templo, su denominación. Y otros tienen el mismo pensamiento, pero de la iglesia o denominación de ellos. Este problema estaba pasando con la mujer. Los samaritanos, ya sabemos que con los judíos no se entendían y que los samaritanos tenían su lugar de adoración y los judíos también tenían el lugar de adoración o el templo de Jerusalén.
Hoy en día está pasando igual. A los creyentes no los dejan reunir en un lugar, no los dejan ir al otro porque ellos tienen su lugar exclusivo o su iglesia, como llaman, exclusiva para ellos y el lugar de reunión. Amados, cuando esta mujer le dice esta palabra a Jesús, Jesús la confronta con algo que hoy quiero confrontarte por medio de la palabra. Jesús le dice a la mujer en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué significa eso? Sabemos que los momentos, los conflictos, las guerras y todo lo que ha sucedido para la región de Jerusalén y toda esa tierra llevó a que mucha gente saliera, el templo fuese destruido y ahí se cumplió la palabra de Jesús que no se iba a hacer ni en ese monte ni en Jerusalén. Entonces ahí parte primero desde el maestro. Aquel que te salvó y murió en la cruz dijo, llegará el momento donde ni aquí ni allá. Entonces, ¿a dónde es donde está la pregunta? En el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Hermano pastor, usted me está diciendo que yo puedo adorar a Dios en otra congregación. Cristo Jesús, no yo, está diciendo que la adoración a Él debe ser en espíritu y en verdad. Si usted conoce una congregación, usted conoce un templo, un grupo de hermanos que se están reuniendo en espíritu y en verdad, dijo Jesús, no lo digo yo, ahí es donde se adora a Dios. Allí es donde se debe glorificar y bendecir el nombre de Dios. Y tú y yo podemos reunirnos con grupos de creyentes que tengan una doctrina bíblica sana, pura y estén adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que no enseña la verdad de la palabra. Hay gente que no enseña la verdad de la escritura y con ellos no podemos adorar ni tener comunión. Pero la palabra del Señor nos dice que si usted ve un grupo de hermanos, de creyentes, una congregación, así sea, una casa, un hogar donde hay gente que se está reuniendo a adorar en espíritu y en verdad, tú puedes adorar con ellos, tú puedes adorar con esas personas. Y eso me lleva a mí a tener problemas. Hoy lo que te estoy diciendo, eso me va a llevar a tener problemas con otros pastores, concilios, denominaciones, porque todos lo que están buscando es que las almas lleguen donde están ellos y que nadie se les vaya. Y ahí viene una cierta cantidad de encrucijadas, mis amados y mis amadas hermanas, que llevan al ser humano a imponer unas reglas que no están en la Biblia, sino para cumplir, digamos, unas metas que les imponen los mismos jerarcas de las iglesias, los mismos presidentes de los concilios y de las denominaciones. Mire, los pastores tienen que llevar un libro de membresía y ese libro de membresía en la Biblia no aparece. Que tú tengas que tener un libro de membresía donde el pastor sepa tu dirección, tu teléfono. Y te voy a decir algo, tristemente tú llenas una membresía en tu iglesia, en tu denominación, saben tu teléfono, saben tu dirección, conocen tus datos y el día que estás enfermo, el día que estás enferma, ni siquiera el pastor se preocupa por ti, porque él lo que necesita es llenar un requisito dentro de su concilio, un requisito dentro de su congregación. Él lo que necesita es llenar un protocolo para que sus jefes y los que los están gobernando y los que están allí en los altos cargos se den cuenta que él sí está llevando una iglesia con una muy buena membresía. Entonces no se visitan los enfermos, no se visitan los necesitados de la iglesia y tú le puedes preguntar y ni siquiera saben muchos de ellos dónde vives.
Y a pesar de que tú le hayas llenado un libro, una hoja donde tengas todos tus datos, ellos ni siquiera se dan por enterados dónde vives. Si te enfermas, si te mudas, si te cambias, hay pastores que se vienen a enterar por el que le contaron. Ay, me dijeron que la hermanita se fue, pero no porque él sabe directamente que tú no estás en su congregación. Entonces muchas veces el libro de membresía lo utilizan para llenar el protocolo y para mostrar y para rendir informes, mas no porque está en la Biblia. La Biblia y la palabra del Señor nos dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, no es que tú tengas que estar inscrito en el libro de los hombres, no es que tú tengas que estar inscrita en el libro de la denominación, del concilio, de tu iglesia. Tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida que se lleva en el reino de los cielos. Entonces, ahí desvirtúo lo primero, que tú tienes que tener una membresía en una iglesia local. No, tu membresía está en el reino de los cielos. Aleluya. A mí como pastor me sucedió siendo pastor en una congregación. Llegué nuevo a pastorear esa iglesia en un pueblo y lo primero que me dice mi pastor jefe, me dice, bueno, nosotros somos la única iglesia buena y las iglesias y pastores que hay alrededor son iglesias malas y gente que no les podemos ni siquiera dar el saludo. Escúchame lo que te voy a decir. Mi pastor siempre me enseñó que los demás pastores eran los malos, que nosotros éramos la iglesia buena y que eso había que enseñarle a la congregación. No te juntes con ninguno porque son malos y nosotros los buenos. En una ocasión mi esposa tuvo un embarazo y por cosas de la vida, el embarazo, el bebé se le vino, lo que llamamos un aborto. Y resulta que mi pastor, que me había enseñado que nosotros éramos los buenos y los demás los malos, en ese momento él me dejó solo, no me brindó ayuda. Nosotros no teníamos ayuda médica, no teníamos ayuda de nadie, ni siquiera de nuestro propio pastor jefe. Y resulta que un pastor de la misma zona, del mismo barrio donde estábamos, donde él me ponía a pelear, mi jefe me decía, no le hables porque ese pastor es malo, es lo peor. Ese pastor se dio cuenta que mi esposa llevaba 8 días sangrando, enferma en una cama. El pastor me dice, ¿cómo vamos a dejar a morir tu esposa? Ven y de sus recursos, de los recursos de la iglesia que él pastoreaba, tomó, sacó a mi esposa, la llevamos al hospital, pagaron el procedimiento médico, pagaron todo lo que se necesitaba. Y mi hermano, desde allí, no solamente el pastor, la iglesia que él pastoreaba, empezaron a traer alimento a nuestra casa, empezaron a traer, hermano, a preocuparse por mi vida, por mi esposa, si habíamos comido o no. Y allí pude entender que el pastor que me decía que era bueno y que era la mejor persona, resultó que el bueno no era tan bueno y que el malo no era tan malo. Porque mi pastor me abandonó, me dejó solo en ese momento. Y el que me decían que era lo peor del municipio, el peor pastor, fue el que me ayudó, extendió su mano y me ayudó a mi esposa y a mí. Y la iglesia nos ayudaba y nos traía. Y los que nosotros pastoreábamos ni siquiera, hermano, fueron capaces de ayudar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Abre los ojos. Te pones a pelear con los de otras congregaciones, te pones a hablar de otros que ni siquiera conocen. Yo no sabía, y desde allí pude entablar una amistad muy linda con el pastor y darme cuenta que él predicaba buena palabra, que él daba una buena enseñanza, pero que tristemente a mí me habían enseñado a tenerle odio porque simplemente no era de nuestra denominación. Eso es lo que está pasando. Hoy la gente pelea nombre de concilio, nombre denominacional. Hoy hay grandes concilios, grandes denominaciones. Tuve la oportunidad aquí en mi país, Colombia, de hablar hace pocos días con el Ministerio del Interior y pedir cuántas congregaciones o grupos religiosos habían. Y vaya sorpresa que el Ministerio del Interior me informa en el mes de junio que hay más de 10.300 grupos religiosos en Colombia. Y cuando tú te vas a ver, a ti te hablan y te dicen que la iglesia de allí es mala, que no te hables con aquellos, que no vayas allí.
hay 10.300 grupos en nuestra nación Colombia. Te hablo solamente de mi país. Si me escuchas de otro lugar, si estás escuchando este audio en otro lugar, en este país hay muchas denominaciones, concilios, centros religiosos malos que todavía no se han legalizado ante el Estado colombiano. La pregunta es si de esos 10.300 grupos son personas que adoran en espíritu y en verdad. Yo sé que no vamos a alcanzar, hermano, a reunir o hablar con ellos en su totalidad, pero creo que hay gente buena que enseña una buena palabra, una buena doctrina y que ellos cumplen el requisito que dijo Jesús. Tales adoradores busca el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. Eso es lo que estaba buscando, lo que dice Dios en nuestro tiempo. Versículo 24, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si tú buscas y miras que hay hermanos que adoran en espíritu y en verdad, bien puedes reunirte con ellos. Ahora hay otro problema, el problema del bautismo. El problema del bautismo es que a muchas personas las quieren amarrar a ciertas iglesias y a ciertos concilios y denominaciones diciendo, hermano, usted pertenece a esta iglesia porque usted se bautizó y usted es de esta iglesia, usted está bautizado en esta iglesia. Error. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Abra su Biblia, no se deje engañar. Gálatas 3:25 dice, pero habiendo venido la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Entonces, la Biblia nos dice en el versículo 26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo que yo no puedo hablar con el hermano de allí porque yo soy bautizado acá? La Biblia dice, todos somos hermanos por la fe en Cristo Jesús. Hay hermanos que son en la fe por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Yo no puedo mirar mal a otro hermano que profesa la misma fe en Cristo Jesús. Yo tengo que saber que Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, porque todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, si hay un hermano que profesa la fe en Cristo, que habla la fe en Cristo, la Biblia dice, es mi hermano, aunque el pastor de mi congregación, aunque el pastor de mi denominación me diga que no, él es mi hermano en Cristo Jesús por medio de la fe. Ahora viene el otro versículo 27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ojo que cuando usted le dicen usted está bautizado en esta iglesia, ahí hay un problema, porque usted está bautizado es en el nombre de una iglesia, en el nombre de una denominación. La Biblia dice que tú y yo estamos bautizados en Cristo. Yo no estoy bautizado en las asambleas, yo no estoy bautizado en la cuadrangular, yo no estoy bautizado, no sé qué denominación practique, yo no estoy bautizado en la iglesia bautista, yo soy en Cristo Jesús. Y en Él y de Él es que yo estoy revestido y que tú estás revestido. Entonces deja ese temor de decir que es que tú eres de esta iglesia porque aquí fuiste bautizado. Tú fuiste bautizado en Cristo Jesús y de Cristo estás revestido. Ese cuento del ADN de que está en tu sangre porque te bautizaste en esta iglesia, tienes que cortar con eso. Tú eres bautizado en Cristo Jesús y de Cristo Jesús estás revestido. Versículo 28 dice, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces ese cuento de que yo soy bautista, que yo soy presbiteriano, que yo soy
cuadrangular, que yo soy de las asambleas. No, 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 no. Somos uno en Cristo Jesús. Los hombres se inventaron toda esta cantidad de nombres. De toda esta cantidad de concilios los inventó el hombre. Desde la percepción bíblica nos habla de una santa iglesia cristiana, o sea, servidora y adoradora de Cristo. Los nombres sí sirven para tener una identidad y para que el Estado colombiano o el Estado donde tú estés escuchando regule tu congregación. Pero esto no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo, en que tú estás aquí y yo he visto personas, y perdóname, no sé si tú seas uno de ellos, que ya no se reúne en otro lugar y le dice: no, lo que pasa es que yo soy de la iglesia tal y aquí no hay de esa iglesia, entonces no se pueden reunir en otro lugar. No, mira, volvemos al Evangelio de Juan, que nos dice que donde están adorando en espíritu y en verdad, allí se puede adorar. Allí donde hay espíritu y hay verdad, allí adoramos a Cristo Jesús. Entonces, tú no estás bautizado en una denominación. Quítate eso de tu mente. Tú estás bautizado en Cristo. Y se vuelve a repetir la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo número 3. Dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces mire que vuelve y nos repite el apóstol Pablo: los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Recuerda, tú no estás bautizado en el nombre de tu congregación, de tu iglesia, en el nombre de tu denominación. Eres bautizado en Cristo Jesús. Así que si estás por miedo en una congregación diciendo: no, lo que pasa es que yo soy de acá porque acá me bauticé, grave error. Tú estás bautizado en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y por eso puedes ser libre de escoger el lugar. No te mueras espiritualmente en ese lugar. Sal de allí. Busca una iglesia donde se adore en espíritu y en verdad. No te quedes allí muriéndote, porque he escuchado gente que dice que aquí donde tú naciste, aquí te mueres. No, porque si te mueres espiritualmente te vas al infierno. Tienes que vivir, buscar alimento, pastos frescos donde tu vida pueda ser edificada. Ahora, hay un problema con los pastores y lo encontramos en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo número 2. Primera de Pedro 5:2 dice la palabra: apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Mire lo que dice: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplo de la grey. Amados, ¿qué está pasando? Que hay muchas veces los pastores están guiando la iglesia por dinero, por ganancia deshonesta. Entonces ellos saben que si un hermanito, una hermanita se va de la iglesia, es menos dinero el que le va a entrar al alfolí, es menos dinero el que le va a entrar a la ofrenda, es menos dinero el que le va a llegar a su bolsillo. Y la Biblia dice que yo no puedo pastorear por ganancia, ni tampoco por fuerza. Entonces me toca aguantármela, porque si es la persona que más plata trae a la iglesia. No, 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 no. Mire, si tú te quieres ir y puedes ser la persona más diezmadora, la que dé más dinero, y si te quieres ir, bien pueda, lo puedes hacer. Dios no nos manda a los pastores a retener las ovejas por ganancia ni por fuerza. Dios nos manda, dice, a apacentar, a cuidar, a estar pendiente. Y nos dice en el versículo 3: no como enseñoreándose. Hay pastores dictadores. Hay pastores que es lo que ellos digan, no importa lo que diga la palabra, no importa lo que diga el Señor Jesús, ellos es lo que mandan. Y hay pastores y hay líderes que solamente lo que ellos digan y ya.
No, la palabra de Dios dice que el pastor no se puede enseñorear y ahí donde le meten miedo, le meten terror a las ovejas para que no se vayan. No, hermano, usted no permita que los pastores se enseñoreen de usted, gobiernen sobre usted. Hay pastores que le enseñan a la gente hasta cómo, a dónde tienen que ir, qué tienen que hablar, con quién tienen que hablar. Eso no está en la palabra de Dios. Hay gente, hay pastores que aún separa a las mismas familias, separa a los mismos hermanos, miembros, porque no te hables con aquel, porque aquella persona, entonces se enseñorean de la misma congregación. Ojo, porque eso no es la voluntad de Cristo Jesús. Amados, y te van a decir un versículo que todos conocemos, que está en la carta a los Hebreos, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso nos dice la palabra del Señor. Sí, la Biblia nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Claro que eso es bíblico, pero más antes el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Vuelve otra vez y nos dice sinceridad, nos dice fe, nos dice acerquémonos, pero ojo que no está diciendo acércate a la congregación de tal nombre, de tal nombre. No, a la iglesia de Cristo, el sumo sacerdote, aquel, si tú lees desde el versículo 1 de el Hebreo 10, está hablando de Cristo, de la obra que Él hizo, de que primero los sacerdotes hacían el sacrificio cada año y que cada año este sacrificio no tenía una validez para toda la eternidad, sino solamente cada año, pero viene Cristo y paga por los pecados de nosotros y ahí nos da la entrada, dice, al romper el velo, nosotros tenemos entrada entre el lugar santísimo. Entonces, ahí donde dice, no te dejes de congregar. Entonces, no, si no vienes a la de nosotros, no puedes ir a aquella otra, entonces te estás dejando de congregar. Si no puedes, si tienes conflictos, si tienes dificultades, hermanos, he conocido creyentes que tienen movilidad reducida y ya no pueden reunirse donde habitualmente lo hacían porque tuvieron un accidente y ya no pueden viajar en bus, en automóvil, o los recursos no les dan y los pastores lo juzgan, los hermanos los juzgan, pero no entienden que ese creyente o esa creyente tiene problemas económicos, de salud, problemas de movilidad y no pueden ir a la congregación donde habitualmente lo hacían. La Biblia nos dice, hermano, no deje de congregarse. Si cerca a su casa, si cerca a su lugar de trabajo, hay un lugar donde predican la palabra, adoran a Cristo en espíritu y en verdad, reúnete, aliméntate, esfuérzate a escuchar la palabra, pero no te quedes solamente pensando en tu denominación, en tu concilio. Aún hay pastores en este momento que les coaccionan a quién van a invitar y a quién no. Yo fui pastor en diferentes concilios y muchos le decían a uno a quién tiene que invitar y a quién no, con quién podemos tener comunión y con quién no. Entonces los pastores desde arriba de sus cabezas principales están recibiendo una represión y esa misma represión se la dan a sus congregaciones y sus líderes, a sus subalternos, y eso viene en una cadena. Pero bíblicamente tú no tienes membresía en un lugar de la tierra, tu membresía está en el reino de los cielos. Busca, es tiempo de hacer una reforma espiritual dentro de las iglesias. No te acondiciones a las leyes de los hombres. Si ves que no están de acuerdo a la palabra, busca un lugar donde reunirte. Si ves que no están de acuerdo a los principios de la obra del Señor en la cruz del Calvario, busca un lugar donde reunirte y únete con otros cristianos que tienen una buena doctrina. Y que Dios, en su amor y en su misericordia, te guíe por medio del Espíritu Santo para que puedas tener un lugar donde reunirte cerca de tu casa, cerca de tu trabajo y donde puedas alimentarte en
una palabra sana y pura. Este es el mensaje que te quería dar, que el Señor puso en mi corazón a todos los que me han preguntado si se puede o no se puede reunir en otra iglesia. Después de que sea en espíritu y en verdad y que se adore a Cristo, entonces sí se puede. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Suscríbete a este canal, activa la campanita y así nos estarás ayudando para que estos mensajes sigan llegando a más. Y si ves que hay hermanos que están en esta confusión, envíale este mensaje. Gloria a Dios. En este día, mis amados, que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Hace algún tiempo he venido recibiendo de parte de muchos conocidos, amigos y personas creyentes una serie de dudas que le está generando en su vida el si es bíblico o no, o si se puede o no se puede, que un creyente de una iglesia o denominación pueda asistir a un culto de otra denominación, entendiendo, hermanos, que sea de sana doctrina. Muchos le dicen a uno,